Hola, hola amigos, buenas tardes, ¿qué dice raza? Gracias por acompañarnos de nuevo en su podcast Trato Hecho. Como saben y como anunciamos en nuestro tráiler, esta es una saga especial de varios capítulos que vamos a estar teniendo y hoy es el primero. Vamos a estar entrevistando a personalidades icónicas del estado de Sonora, exclusivamente de la ciudad de Hermosillo, donde personajes se han dedicado o han fundado todo el ramo de la publicidad y del marketing. En esta ocasión tenemos a una persona que tiene más de 35 años de experiencia. Tiene su propia agencia que se llama Genesia. Y aparte es miembro honorífico de los premios EFI, pero él se va a presentar en el transcurso de la entrevista. Entonces, vamos a arrancar y quiero que aprendan mucho de lo que les vamos a estar enseñando en los próximos 5 o 6 capítulos, donde vamos a estar entrevistando a personajes como Leonardo López. Leonardo, bienvenido y gracias por estar con nosotros aquí en Trato Hecho. Gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por acompañarnos. Pues como les decía, pues aquí tenemos a Leonardo. Pues el gran amigo yo lo conozco hace, ¿qué te gusta? 8 años, yo creo, desde que yo entré al mundo de la publicidad aquí en Sonora. Y pues me ha tocado interactuar con él en algunas ocasiones, entonces pues creo que más profesional que tú, digo, todos los de ASPAC, pero un gran ejemplo para todos. Entonces, pues sin más preámbulo, vamos a dejar que Leonardo se presente y como lo venimos haciendo en todo el resto de los capítulos, siempre pregunto, ¿quién es Leonardo López? Bien, muy bien, muchas gracias. Pues Leonardo López es una persona, es un padre de familia que disfruta lo que hace. Básicamente tengo 3 pasiones. Primero, mi familia. Segundo, el tema de la publicidad. Y tercero, pues los automóviles, ¿no? Porque ahí tengo una historia de competencias, de cuarto de milla, de off-road. Siempre desde niño me llamó mucho la atención el tema de los caballos de fuerza, ¿no? Entonces, en el automovilismo, y es algo que disfruto y hasta hace un poco tiempo lo seguía practicando. Ahorita estoy un poquito en una etapa distinta, ¿no? Yo empecé, básicamente, estudié la carrera de comunicación, porque en algún momento, creo que en la secundaria, no sé, escuché a alguien que decía, oye, hice algo para que en una taquería fuera más gente. Me llamó tanto la atención que dije, pues, ¿qué haría, no? O sea, y creo que hizo algunos volantes o algo así esta persona, pero me llamó mucho la atención cómo haría él algo para atraer clientes a un negocio. ¿Qué edad tenías? Pues yo estaba en la secundaria, o sea, fue algo así como muy curioso, fue algo que me llamó la atención y tengo ese recuerdo, ¿no? Pero hasta ahí quedó. Después en la preparatoria, ya cuando salí de la preparatoria, pues como todos los que estudiamos, muchos de los que estudiamos comunicación, no se nos dan las matemáticas. Y dije, comunicación, creo que por ahí va, ¿no? Entré a la universidad, fuimos la segunda generación de la Universidad de Sonora. ¿Qué estudiaste? Comunicación, con especialidad en publicidad y propaganda. Básicamente esa fue la carrera. Salgo un viernes de la escuela y el lunes empiezo a trabajar en una agencia de publicidad aquí en Hermosillo, en el tema de manejo de medios. O sea, todo lo que era el departamento de contratación de medios. Ese fue mi inicio en el tema de la publicidad. También, si te quisiera platicar que como era la segunda generación de la carrera de comunicación en la Universidad de Sonora, había muchas carencias. O sea, no había laboratorios, no teníamos salones designados. Empezamos a tomar clase en un auditorio donde habíamos cerca de 300 estudiantes o más. Y luego ya, mientras construían las aulas que ahorita son las de comunicación actuales, ¿no? Entonces, sí iniciamos con un tema de una oferta limitada en cuanto a talleres y todo eso. Que yo creo que la inquietud mía fue cómo compensar esa parte. Y lo que yo hacía, lo recuerdo con mucho cariño, era buscar cómo compensar esa parte. Me hice amigos de locutores, Mivi les ayudaba en las radios. Era cuando todo era análogo. O sea, había cartuchos de 8 track con los anuncios, los cambiaban, switchaban, ponían el
el disco, o sea, era todo muy artesanal, por decirlo de alguna manera. Me hice amigo de una imprenta, de un dueño de una imprenta, y la iba y la ayudaba en las tardes. Entonces aprendí la separación de colores, aprendí cómo imprimir, la Chandler, cómo troquelar, toda esa parte yo me la aventé en forma, pues realmente para aprender básicamente. Como autodidacta. ¿No? Sí, porque la teoría la tenía en la escuela, pero la práctica no la tenía, entonces la buscaba por fuera. Oye, Leonardo, fíjate, digo, a mí me pasó algo similar, digo, algunos años después que a ti. Ajá. ¿Sí? Así brevemente, a mí me tocó estudiar marketing en el 2000, en el 98, en Ciudad Obregón, y salí en el 2002. Entonces, fui la primera generación de marketing en la ciudad. Entonces, cuando salimos en aquellos años era, pues para empezar, la industria no estaba desarrollada, no había campos de acción, campos de trabajo. Pero te pregunto esto porque me voy hacia atrás contigo y pues segunda generación de comunicación. Digo, primera pregunta es, digo, ¿por qué te fuiste por ahí por comunicación? ¿Ya sabías que la comunicación llevaba a la publicidad y al marketing? ¿O cuál fue el feeling que te dio ahí? Yo creo que la forma o el campo de acción de la comunicación a mí se me hizo muy amplio y había muchos caminos por donde ir. Sin embargo, te digo, la especialidad fue publicidad y propaganda, porque también la otra área es educativa, que no me llamaba tanta la atención, sino más el tema de la publicidad. Hay una anécdota muy curiosa porque mi papá trabajaba en Comisión Federal. Okay. Entonces él siempre pensó pues, que yo iba a estudiar ingeniero, eléctrico, no sé, mínimo una ingeniería. Entonces cuando yo le digo que voy a estudiar comunicación, me dice, ¿vas a tomar fotos? Me dijo. Entonces esa era la percepción de la comunicación en ese momento. Y sí las tomé, pero hice muchas otras cosas. De hecho he vivido de la comunicación y la publicidad y la mercadotecnia toda la vida, ¿no? Entonces así empezamos. Realmente la carrera fue muy interesante. Seguimos todavía después de 37, 38 años reuniéndonos los exalumnos de la carrera. Yo inicié ese grupo y hasta en la actualidad seguimos reuniéndonos. Festejamos los 30 años, festejamos los 35 y ha sido un grupo que todavía nos mantenemos en contacto, ¿no? ¿Cuántos egresaron de la carrera? De la carrera de nosotros éramos como unos 30 más o menos del salón de nosotros. O sea, de la carrera han de haber sido como unos 60. Pero había turno en la mañana, turno en la tarde. Entonces sí, había mucha. ¿Y cuántos se dedican a la publicidad y a lo que estudiaron? Durante muchos años, fíjate que yo fui el único. ¿El único? Yo creo que unos 20 años nada más que se dedicaba a tener a la publicidad a través de una agencia de publicidad, más de 20 años. Ok. ¿Qué pasa después de que sales? ¿Dónde trabajas? Trabajo en una de las agencias de mayor presencia en el estado. ¿Cómo se llamaba? Idea Activa. Idea Activa, que un compañero muy querido, León Mayoral, también trabajó ahí con Javier. Y fue mi primer trabajo ya formal en una agencia de publicidad. ¿Era la única o cuántas agencias había? Disculpa que te interrumpa. Pues sí, yo creo que había unas 10 agencias, yo creo que en ese momento, en todo el estado, formales, creo, cuando mucho. Estamos hablando, ¿hace cuántos años? En el 88, 89, más o menos. ¿89? 89. 30 y tantos años, ¿no? Luego de ahí, pues, surge la idea de uno de los compañeros ahí de la agencia al año y me dice, oye, me gustaría poner nuestra propia agencia, ¿por qué no te vienes con nosotros? Entonces nos asociamos 3 personas, un diseñador que había estudiado en el TEC de Monterrey, diseño gráfico, o sea, no había diseño gráfico todavía en Hermosillo, él es de Hermosillo, pero venía de estudiar en Monterrey, con la parte de la tecnología inicial de las Mac y todo eso, ¿no? Entonces estaba muy adelantado, los diseñadores más adelantados en ese momento. Nos asociamos con él, Mario en todo lo que es el tema creativo y yo en la parte de medios y administración de la agencia. Me voy a acomodar aquí a toda madre, yo no. Me voy a acomodar aquí a gusto. No, adelante, estamos en confianza. Ya así de frente, pues ya. Estamos en tu casa. Y así empecé. 2 años estuvimos asociados, tuvimos cuentas como Mezquital del Oro a nivel nacional, Inmobiliaria Elga, que estaba iniciando en ese momento, algunas automotrices, y ese fue el inicio asociado. Y hay una historia muy curiosa, porque a los 2 años me dice el socio que me invitó a salirme del trabajo,
me dice, ¿sabes qué? Pues ya no voy a seguir. O sea, básicamente me salió una oportunidad y me voy a ir a trabajar y me dan una dirección comercial. Órale, le digo, ¿y qué empresa es? Es una empresa nueva que va a entrar a Sonora, me dijo, se llama Telcel. Le dije, wow, le dije, pues qué suave, que te vaya bien. Y yo me quedé así como, ¿qué voy a hacer ahora? Entonces hablo con el diseñador y mi diseñador, pues yo siempre he tenido mi despacho de diseño, yo sigo por mi cuenta. Entonces me quedé pues como el perro de las dos tortas, solo y volteando para todos lados. Pero ¿tu función cuál era? Era la administración y el tema de manejo de medios. Todo lo que era manejo de medios yo lo hacía. Entonces hubo ahí un parteaguas profesional. Yo le digo, ¿y entonces yo qué voy a hacer? Y me dijo, pues pide trabajo, me dijo. Entonces me sentí pues un poco frustrado porque dijo, oye, me invitaste a un negocio y ahora te vas y yo me quedo solo. Y es un parteaguas no nada más profesional, porque también fue personal. Eso fue como en octubre del 90. Yo ya traía planes de casarme. Pido a mi novia en noviembre. Para casarme en octubre del 91. Me roban el carro el 22 de diciembre. Tenía un bochito, que era mi único patrimonio. Te iba a preguntar cuáles son los errores más duros que te han pasado. Ese no fue error, pero es una historia padre. Son dos momentos, momentos difíciles, ¿no? O sea, bueno, yo creo que pueden ser tres, ¿no? Que me han marcado fuerte. Ese fue el inicio. Básicamente, te digo, empiezo, no tenía dinero, pedí un préstamo a un tío que amablemente me prestó 5,000 pesos, que en los 90 era muy buena lana. ¿Era como cuánto hoy? No sé, 500. ¿500,000? 500,000 pesos. No, ¿Sí? pues no sé. Sí, puede ser. Sí, porque después vino la devaluación del 95, que esa es otra historia. Entonces, le pido dinero prestado, saco a crédito una Mac a todo color, una impresora. Y como me habían robado el carro en diciembre, bueno, pedí la novia a fin de año. Luego... El préstamo. El préstamo. Ah, el carro te lo robaron. El carro me lo roban, tuve que sacar un crédito con un carro nuevo y compro el equipo. Dato curioso, la tecnología era tan cara en el 90 que me costó lo mismo la computadora y la impresora que el Jetta. Un Jetta del año que compré. Poco. Si ahorita tú me dices, ¿cuánto cuesta un Jetta? Pues a lo mejor cuesta... ¿Ahorita? 500,000, 400,000 pesos. Órale, 400. Bueno, esa computadora es impresora. Me costó 400,000 pesos. Órale. Sea, a crédito, ¿no? A crédito con deuda y compromiso para casarse. Oye, endeudado hasta el tope, ¿no? Qué valentía de hombre, qué bárbaro. Más que todo, qué valentía, qué inconsciencia. ¿Eh? Qué inconsciencia. Diríamos hoy en día, qué inconsciencia. Eso es ser inconsciente, ¿no? O sea, dicen que la mejor edad para casarte es cuando estás enamorado. Oye, y ahora dice, ¿tienes aversión al riesgo? No digas que no. No. Ahí fue un salto al precipicio y sin paracaídas, sí. ¿No? ¿Lo volvería a hacer? No, creo que no lo volvería a hacer, pero estaba suficientemente enamorado como para no entender muchas cosas y lanzarme al precipicio. Oye, hoy en día a los chavos les da miedo a emprender cualquier negocito, ¿no? O sea, si es alto riesgo, eso es lo que yo hice. Después viene el tema, y empecé como un desconocido. Hubo detalles así para ir a presentarme en una empresa, que eso me sacudió mucho. Y yo fui a una empresa, toqué la puerta, oye, soy fulano de tal. Y vengo a ofrecerte mis servicios, y casi con la puerta así cerrando me dice, no, gracias, me dijo, yo trabajo con el decano de la publicidad, fulano de tal. Entonces, o sea, con el típico, el más famoso, sí, el más famoso conocido. en ese momento. Entonces dije, pues bueno, dije yo, pues está bien, gracias, ¿no? Me di media vuelta, agarré mi portafolio y me fui. Yo cuando inicié ese negocio, cuando le dije a mi papá que me iba a independizar. Una pregunta, disculpa, ¿cuál era, porque es importante que quede grabado, en tu novatez o en tu inocencia, puedes vamos a ponerlo así, ¿qué era que tú dijiste? Yo voy a ir a tocar la puerta y voy a ofrecer qué? ¿Cuál era tu propuesta ahí? Básicamente... ¿Hacer qué? Pues hacer que los negocios, ayudarles a vender. Ayudarles a vender. Eso era lo que yo tenía que hacer. ¿A través de qué? De campañas, de manejo de medios, de creatividad. A eso nos dedicábamos. Que realmente era un poco, no voy a usar la palabra sencillo, nunca ha sido sencillo, pero era algo más claro, porque los distractores eran menos. O sea, había medios tradicionales, prensa, radio, televisión, carteleras volantes, y sobre eso todo giraba. ¿Es cierto lo que dicen que antes se ocupaban 4 impactos para poder conectar con el cliente y ahora
16 o más, ¿no? Muchísimos más, con los distractores de la tecnología, porque eso es todo un caso que ahorita podemos platicar de ello. Sí. Entonces, cuando yo inicio por mi cuenta, le pregunto a mi papá, le digo, ¿sabes qué? Voy a tomar esta decisión. Y me dice, ok, me dijo, yo creo que hay dos caminos. El inicio se hace con dinero o que el trabajo te recomiende. Entonces yo volteé y vi mi bolsa y estaba más vacía. Entonces dije, no, pues quiere decir que el trabajo me debe recomendar, ¿no? Opción B, le dijiste. Opción B. La B, la B. Bueno, dije, la B, ¿no? O sea, vamos. Entonces, eso siempre fue para mí el centro, o sea, que tu trabajo te recomiende, o sea, haz bien las cosas, ¿sí? Entonces, ese es mi centro, ¿no? Siempre profesional, siempre ha sido, y en mi vida creo que también personal, pues más o menos ese ha sido el centro, ¿no? De lo que me ha movido. Ok. Seguimos. Ok. Me voy a ir. ¿Cómo se estructura la estructura de una agencia de antes a la estructura de una agencia de hoy? ¿Qué tanto ha cambiado? Creo yo que antes era muy estable, era un departamento de diseño, que al inicio era muy artesanal, era un diseño muy artesanal. Yo me siento afortunado porque en mi historia profesional inicié con el tema de lo artesanal. Los diseñadores eran dibujantes. O sea, eran de que dibujaban. Artistas. Dibujaban el personaje, ¿Ves, dibujaban las letras principales. Era todo en papel, había que hacer trazos, caricaturas, o sea, era muy creativo, era muy artesanal. Yo eso me tocó la última parte y el inicio de la tecnología. Llegan las computadoras, que las computadoras al principio eran para textos. Había unas impresoras que parecía que estaban cortando carne, unas ruidosas a morir. Oh, sí, bueno, de las que me acuerdo. Sí, no. Eran unas impresoras que hacían muchísimo ruido, pero escribían textos. Después, pues ya viene todo lo que es la era de la tecnología con las Mac y todo eso en diseño, y ahí se destapa una situación totalmente distinta, o sea, pero también algo importante, que es lo que estamos viviendo con la IA en este momento. Cuando la tecnología surge y se hace popular, hay un abuso. En ese momento se hizo un abuso de tipografías. Por ejemplo, un anuncio antes era muy equilibrado, ¿no? Y de repente tecnología, pues anuncios con 5, 6, 7 tipos de tipografía distinta, letras distintas, ¿no? Porque como tenían todos los recursos, pues todos los usaban, ¿no? Sin embargo, es algo que va pasando en el tiempo y va estabilizándose y ya toma su paso. Que eso sucedió con el fax, todo querían mandar por fax. Luego sucedió que todos querían usar muchísimas tipografías, muchos efectos. Luego viene el tema del internet, todo es por internet, ahora todo es IA. Entonces, son etapas que se viven y tienen ciclos, ¿no? Van teniendo ciclos, pero todo Leonardo, se repite, ¿no? En tu experiencia, bueno, en tantos años que ahorita nos estás contando, ahí va. Si tú dividieras el marketing o la industria del marketing, la publicidad, ¿en cuántas fases la pusieras ahorita? Tú vas a escribir el próximo libro para la Unison, ¿cuántas fases del marketing van? Pues yo me guío con las de Philip Kotler. Estuve yo en el 2010 en una conferencia que él dio y a mí me fascinó la visión que tenía Kotler de las etapas del marketing, o sea, desde el 1 hasta el 6, que es la más actual. La 1, no voy a entrar en mucho detalle, la primera era, tengo un producto y una necesidad enorme de comprarlo, ¿no? Entonces, producto que ponía en la mesa, producto que se vendía casi solo, ¿no? Entonces, fue evolucionando, luego estuvo las marcas, estuvo el consumidor, y ahorita en un exceso de la tecnología es básicamente humanizar la tecnología. Fíjate, el marketing tiene que ir un poco remando no tanto a favor de la tecnología, porque como te explico, o sea, cuando hay algo nuevo, hay un abuso de eso. Estamos abusando de la tecnología, y es tan sencillo como cualquiera de los que nos están escuchando. Cuando se levantan en la mañana, lo primero que hacemos, que la mayoría lo hacemos, es en lugar de decir a la esposa o quien esté contigo a un lado en la cama, decir buenos días, ¿cómo amaneciste? Es voltearnos al lado izquierdo, agarrar el buró del teléfono y empezar a revisar todos los chats, el TikTok y todo, y luego ya empiezas a despertar. Inclusive pues, te vas al baño con esto, ¿no? Entonces, creo que nuestra vida ha cambiado mucho. Hay un dato bien interesante que dice que nosotros tocamos el teléfono alrededor de 2,600 veces diarias, estadísticamente hablando.
Y si les digo que es el producto más contaminado del mundo, también no lo van a creer. O sea, es algo que está en todas partes donde no debería estar. ¿Y ¿no? sabes O sea, cuántas veces lo desbloqueamos? 150 veces según el estudio. increíble. O sea, y no nos damos cuenta. ¿Eh? No, No te nos digo, es damos cuenta. inconsciencia, No es ansiedad. Es ansiedad. Nos está llevando a un tema de las enfermedades tecnológicas, ¿no? O Ajá. sea, la distracción, la ansiedad, la depresión, eso nos está ayudando a esas Sí. enfermedades mentales que ahorita son muy recurrentes, ¿no? Desgraciadamente. Ok, Básicamente esa es la historia. vamos a dejarnos aquí tantito para después regresar porque nos vamos a ir a cortes comerciales. Regresamos. En el 2026, quien no tiene comunidad, no tiene mercado. Aquí creamos campañas para atraer seguidores reales, interesados y sobre todo listos para comprar. Contenido estratégico, constante y profesional. Así de tu marca y tus ingresos. Pásate a nivel RRG y vende más este año. Tu negocio, tu hogar o tu industria necesitan un Internet que no te falle. Conecta es el proveedor de servicios de Internet empresarial, residencial e industrial que conecta cualquier desafío. Gracias, Conecta. Este episodio de Trato Hecho es posible gracias a su patrocinio. Listo, amigos, bienvenidos. Estamos en el podcast, en su podcast Trato Hecho, con la entrevista de la eminencia, el señor Leonardo López. Gracias, Leonardo, por estar aquí con nosotros de nuevo. Y seguimos. A ver si estabas poniendo atención. ¿En qué nos quedamos? Pues platicamos un poco de la parte personal. Tengo una historia que es el tema de la agencia. Sí, íbamos a meternos. Dijimos, nos quedamos en el tema de los teléfonos. Ya platicamos de la ansiedad y que el problema del teléfono y que es el principal contaminante, porque tengan cuidado, no se metan la mano a la boca ni los dedos. Entonces, y te iba a preguntar, bueno, vienes de N cantidad de historias, casos, pero ¿cuándo fundaste tu agencia y dijiste, the number one of Hermosillo o Sonora, no sé? Fue algo que yo creo que cuando eres emprendedor, hay algo de arrojo e inconsciencia. ¿Eh? O sea, es como ser niño, adolescente y adulto, ¿no? Eres niño y eres sumamente transparente. Eres adolescente y ya empiezan los perjuicios. Y de adulto te llenas de perjuicios que te van frenando. Creo yo que cuando empiezas un negocio eres un niño. O sea, así lo hice. O sea, sin pensar mucho hacía las cosas. Con un sentido y un objetivo, pero no había algo que me detuviera demasiado. O sea, un día me fui a México y busqué al vicepresidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Publicidad y le dije, oye, voy a tomar la presidencia de la Asociación Sonorense de la Publicidad. ¿Pero antes de tener tu agencia o...? No, ya teniendo la agencia. Entonces, cosas como esa, o sea, hablar con un gobernador en una mesa y pedirle una cita, en una reunión, o sea, pararme y decirle, me podría dar una cita directamente a él. Cosas atrevidas, ¿no? Y sin pensarla demasiado. Yo creo que eso me llevó también a pensar que yo, pues si ya trabajé en una agencia en un año, estuve asociado 2 años con alguien, pues yo podría hacerlo solo. Claro. Entonces, formo un equipo muy, muy básico de la agencia, un diseñador, una administradora, que todavía está conmigo la administradora, yo manejando los medios y administrando también, y un creativo. Así empecé. Que al principio fue muy difícil, ¿no? Porque nadie me conocía, nadie creía en mí, pues había que talachar desde abajo. Había que picar piedra. Picar piedra. Y como dijo mi papá, pues que el trabajo te recomiende, ¿no? Entonces poco a poco fui avanzando. Viene la crisis del 95, que me agarra todo endeudado. ¿Fundaste Genesia qué año? En enero del 91. 91. Acabo de cumplir 35 años con la agencia de la fundación. Venía apalancado con créditos. Me faltó un detalle. Compré casa. Otra bronca. Aparte, no, el primer año todavía compré casa, ¿no? Entonces, me agarré con todos los créditos. Y dijo que su hobby eran los carros, ¿eh? O sea, guau, con este vato. Porque... Después lo hice, pero los tuve que vender. Algo otra situación ahí, ¿no? O sea, aversión al riesgo total. Total. O sea, al precipicio, ¿no? Entonces, saco un crédito de la casa, empezamos. Y en la crisis del 95
Yo le pongo un ejemplo muy claro. La crisis del 95 fue como comprar una casa de 1,5 millones. El viernes tienes esa deuda acá en el banco y el lunes, por la devaluación, le debo 6 millones de pesos al banco. O sea, la casa no valía 6 millones. Bueno, la devaluación fue de ese tamaño que en los intereses se fueron a 1,500%. No recuerdo. ¿Y a ti te pasó eso? Sí, claro. Entonces, yo tratando con el negocio, con las deudas, la tarjeta también estaba bien. Entonces, todo estaba bajo una deuda. Entonces, todo eso se fue 10, 12 veces hacia arriba. Oye, a partir de ese entonces me hice experto en finanzas, voy a decir. No. Fue la creatividad, explotó a todo lo que daba. Y lo que pasó en el 95, haciendo un tema de histórico, todos los negocios dijeron, voy a recortar gastos. ¿Qué fue lo primero que recortaron? Marketing, publicidad. Marketing y publicidad. Entonces los medios de comunicación, con tal de sobrevivir, prensa, radio, televisión, te regalaban las producciones y la creatividad. No había mucha creatividad, pero lo que regalaban era el anuncio, el spot de radio, el spot de televisión, porque ellos tenían que vender espacios. Entonces nosotros quedamos relegados. Hubo muchos detalles, estuve pues muy confundido. Me fui a México a platicar con un buen amigo, que era el vicepresidente de las agencias, Sergio López, y me dijo, tienes que buscar una especialidad, no te puedes quedar en hacer anuncios. Entonces me recomienda a un buen amigo de él, Enrique Rojas, que él trabajó en Televisa, estudió en la Universidad de Kellogg's, lo contrato, viene a México varias veces en el año y nos capacita en el tema posicionamiento de marcas. ¿Viene a México? De México a Hermosillo. Hermosillo. A capacitar. ¿Tú lo contratas? Yo lo contrato y lo estamos trayendo a Hermosillo a que el equipo nos explicara. O sea, te hiciste un mentor, pues. Sí, totalmente. Un tipazo. O sea, nos enseñó mucho en el tema de posicionamiento de marcas y eso nos da un diferencial a nosotros de las demás agencias y ahí empezamos una nueva etapa que funcionó porque casi todos, hasta la actualidad lo siguen haciendo, se centran en los productos o servicios y la marca queda relegada. Sí. Lo vemos en las carteleras, lo vemos en redes, lo vemos en la comunicación, que todavía no le dan la importancia a las marcas. Claro. O sea, todos los restaurantes anuncian platillos, todos los restaurantes son iguales. Todos anuncian el platillo de arriba, de enfrente, del lado, de atrás, todos bailan a la izquierda, todos bailan a la derecha por las tendencias y básicamente creen que con likes van a lograr una venta. No es así. O sacando un cartel y haciendo una frase, sacando otro. Qué buen dato, ¿eh? Todo se parece. Déjenlo grabado, eso está para clip ese. Es que ahorita en este momento es lo que está pasando. Se están yendo por tendencias, pero no se están yendo por estrategia. O sea, no hay identidad de la marca, en pocas palabras. La marca no existe. Entonces, todos tratan de parecerse a todos. Y eso es muy difícil porque no te da ningún valor agregado, no te da un posicionamiento de marca, no te da un diferencial de marca. Entonces, estamos metidos en un gran problema. Básicamente, en el 2000 hacemos eso. Luego, hace 15 años nos metemos en el tema digital, que ha sido todo un reto el tema digital, porque no es publicar por publicar. O sea, tratar y buscar el resultado es bien diferente. O sea, no es moda, no es tendencia, no son likes. Es crear una estrategia que realmente responda a las necesidades de la marca, buscando un resultado, que viene siendo la venta, pero a través de los medios correctos, que en esos medios correctos, los medios tradicionales siguen teniendo su peso. Su peso, claro que sí. Si tú me dices, todos los que me escuchan ahorita en este momento me dicen, es que la televisión ya no se ve. Bueno, te la compro, porque cualquiera de nosotros, los que estamos viendo este capítulo, podemos decir, bueno, es que en mi casa no se ve. Sí, pero hay que recordar que México debe tener unos 50 millones de personas en pobreza. Y esa gente no tiene streaming, no tiene Netflix, no tiene datos, ¿sí? No tiene Wi-Fi. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Pues se va a una tienda que ya sabemos de color amarilla con azul, que acaba de cambiar la imagen. Para comprar una saca un tele. crédito, una televisión de 85 pulgadas que ninguno de nosotros tenemos en nuestra casa. Y es el rey de la cuadra, con televisión abierta. Entonces, la televisión abierta tiene su segmento, Claro. tiene su impacto y es un medio tradicional que está funcionando. A menor medida que hace 10 años, claro que sí, pero sigue teniendo su nicho de televidentes. Lo mismo pasa con la radio. No es lo mismo la capital de un estado que una ciudad pequeña. Entonces la radio, dependiendo de la conformación que tiene geográfica o la actividad económica, pues la radio puede ser una buena alternativa. Yo conozco ciudades que aquí en Sonora funciona muchísimo mejor la radio que la televisión y que el periódico, ¿no? Y a veces hasta el perifoneo. Los perifoneos,
Siguen funcionando, claro. Depende de la conformación económica de cada uno de los lugares. Entonces, y lo digital, por supuesto, pues es un medio de comunicación más. En esa dimensión tenemos que verlo. ¿Qué es lo principal? La estrategia. O sea, hace muchos años a mí me lo dijeron y me encantó esa frase. Los medios de comunicación no dan descuentos por anuncios malos. Y es la realidad. O sea, nadie te va... Los medios de comunicación no dan descuentos por anuncios malos. Por anuncios malos. O sea, el anuncio que no funciona no es responsabilidad del medio, porque el medio es el medio. Es responsabilidad de que lo hace. Es responsabilidad de quien lo hace. Claro. Si no tiene una idea de qué va a poner en el anuncio, o hace el baile a la izquierda, baile a lo derecho, a la derecha, que a nadie le importa, pues no va a tener un efecto. Y no es un problema de redes, no es un problema de radio ni televisión, es un problema estratégico y de contenido, y de falta de claridad de cuál es el rumbo de la marca, cuál es el ADN de la marca, cuál es la personalidad de la marca. Todo eso se tiene que analizar, cosa que no estamos haciendo. Y ese es un problema que ahorita... Hoy entramos a la enfermedad del que me dijiste. La enfermedad de las empresas. Que es tu filosofía, pero previo quiero no cortar la historia. Me encantó lo que estás diciendo porque son para clips y aprendizaje. Pero, o sea, me voy a regresar un poquito a la crisis. Si lo vemos como resumen de crisis, entonces tú ves como la del 94, 95, la del 2008. 2008. Y el COVID. Y el COVID. ¿Cuál ha sido la peor? Para mí la del 95, porque estás endeudado, ¿no? Porque mi generación, o sea, no tenía un antecedente de devaluación. O sea, pues esa devaluación anterior, no sé si fue el 84, pues le tocó a mi papá. Entonces, pues yo mientras me pagaran la escuela y hubiera comida y salida, pues a mí no había crisis, ¿no? Entonces, mi papá creo que sí la sintió. Entonces, cuando realmente ya tú eres responsable de un hogar, de un negocio, de familias que están a cargo de tu responsabilidad como colaboradores, pues la cosa es distinta. Entonces, sí, la del 95 para mí fue un balde de agua fría, nunca lo había pasado, no sabía cómo enfrentarlo, lo aprendí, 2008 no fue tan difícil, y la del COVID, pues ya teníamos la historia, había que nada más que ajustarnos y esperar a que pasara, ser creativo, tratar de seguir adelante con las cuentas, que muchas de ellas siguieron con nosotros, y pasamos, pero algo que no imaginábamos es el efecto después de la pandemia, que es lo que estamos realmente sufriendo, y en forma personal, en forma de salud y en forma económica. Yo creo que la pandemia fue un parteaguas de los más grandes que hemos tenido, porque no fue afectado un solo canal, o sea, fue afectado multifactorial, o sea, te digo, económico, salud, emocional, geopolítico, o sea... No sé si coincides conmigo, pero hoy en día dice, platicas con grupos de empresarios y, oye, ¿cómo te está yendo? No, pues está de la fregada, o la economía está para abajo, o el mercado está contraído y empiezan a especular. Pero yo siempre, normalmente cuando me toca estar, yo le digo, ¿cuál es el peor escenario que hemos tenido? Pues la pandemia. Pues ahí no había quien venderle. O sea, era obvio, ahí no tenías opción. Y ahora pues muévete más, contrata a Leonardo o algo así. O sea, hay una cantidad de opciones diferentes ahora porque estamos abiertos o simplemente. Yo creo que nos cambió completamente, nos hizo seres altamente digitales en todas las edades. O sea, mi papá empezó a usar YouTube y es un experto en YouTube. Tiene 92 años y me platica las... ¿Tu papá tiene 92 años? 92 años. Uy, mi mamá tiene 91. Se sientan juntos, ven las noticias, ven la misa todos los días, escuchan la música. O sea, es un experto en YouTube. Y eso fue a raíz de la pandemia. Entonces, creo yo que nos dejó grandes enseñanzas, pero estamos reaprendiendo muchas cosas. La gente que se niega a abrirse en ese sentido creo que va a desaparecer. Hay muchas marcas que están siendo negligentes ya desaparecieron con el cambio, ¿no? Sí, acabo de ver un cliente que yo tenía durante muchos años y en un viaje al sur, no te puedo decir la marca porque todavía estoy en shock todavía de que haya cerrado, pero cerró todas sus tiendas y era una empresa que tenía 7 estados de la República en venta de productos y lastimosamente cerró porque el esquema de negocio dejó de ser el adecuado, ¿no? No nos vamos tan lejos, sino nos vamos con las básicas, ¿no? El Blockbuster, bla, 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 ¿no? O sea, hay una cantidad de modelos de negocio que fueron exitosos y que fallecieron, pues por no hacer marketing correcto. Oye, me tengo que meter. ASPAC,
Asociación Sonorense de la Publicidad ACE. Fundador. ¿Qué es para ti ASPAC? ASPAC es la asociación que a nosotros nos permitió lograr un equilibrio entre los medios de comunicación y las agencias de publicidad. Básicamente para eso fue creada en un inicio. Nos reunimos varios directores de agencias en un tema no nada más de defender los derechos de las agencias, sino también en agruparnos, en crear conocimiento, y finalmente terminamos siendo todos amigos, ¿no? A pesar de ser competencia, pues. Hemos trabajado juntos. A mí me ha tocado trabajar con muchos de los colegas y hemos tomado proyectos juntos, o simplemente, ¿sabes qué? Tengo conflicto de interés, no lo puedo tener esta cuenta, pero te recomiendo a fulano de tal, que tiene una agencia y que puede hacerte un buen trabajo. Entonces, tiene creo que 38 años más o menos de que fue fundada, y permanece buscando trascender ante el reto de los cambios que hemos estado viviendo, que eso es actualmente lo que se está haciendo, y seguimos avanzando en ese sentido, ¿no? Tratando de entender ese nuevo contexto en el que estamos, diferente al que inició. ¿Tú fuiste fundador? Fundador, sí, de las agencias. Siempre... Violento, dijiste tú en el momento. Sí, me invitaron. Yo estaba en una mesa en el último lugar de la mesa, muy joven, iniciando con mi agencia. Y yo dije, algún día me voy a sentar en el otro lado para ser presidente. ¿Y también. fuiste presidente? 2 veces presidente de la asociación. Okay. Una gran enseñanza, mucho que compartir. Es algo que a mí siempre me ha motivado. ¿Volverías a ser presidente? Tal vez no, porque hay que darle oportunidad a otras personas. ¿A la sangre nueva? Y a sangre nueva. Yo creo que es importante escuchar a la gente nueva, a la gente que tiene mucho talento. Los jóvenes, mucha gente se va sobre ellos, o sea, la generación de cristal. Yo creo que no todos son así. Mi filosofía es que hay jóvenes muy talentosos, con una facilidad enorme para el tema tecnológico, para aprender rápido. Mucha de mi gente es joven, tienen 22, 23, 25, 28 años. Sí hay gente de más experiencia, pero esa formación de esas dos maneras de pensar, creo yo, es lo que nos puede dar la permanencia en un negocio. Eso, todas las empresas los están viviendo. Y para muchos es un problema, porque esas generaciones, que no son 2, son 4 generaciones, las que están conviviendo, y hay mucha fricción. Si los empresarios no entendemos eso, estamos en serios problemas con nuestro negocio, porque finalmente eso rebota en la atención al cliente. Okay. Esa es la parte más delicada. No serías presidente de ASPAC, pero seguirías empujándola. Sí, claro, sí. Desde cualquier lugar estaría. ¿Qué rol juegas ahorita en ASPAC? Soy vocal, y un poquito ahí honorario. ¿Sí? Vocal y honorario. Vocal y próximamente tal vez honorario, sí, así es. Okay. ¿Y el honorario qué hace? Pues básicamente participa, no tenemos voz ni voto, pero podemos ser especie de consejeros, ¿no? Ok. ¿A dónde va la SPAC? ¿A dónde va la SPAC? Tiene que buscar una renovación, buscar per se la forma de asociación. Creo yo que es un esquema que está a prueba. Entonces, creo yo que el mayor reto es integrar más disciplinas, no más agencias de publicidad, y juntar más gente que tenga otros talentos, otros sectores, ¿no? Los medios de comunicación, la gente que son freelancer, influencer, o sea, diseñadores, o sea, despachos de diseño, etcétera, gente que se dedica al e-commerce, o sea, todas esas disciplinas creo yo que deberían de estar en la SPAC. Ok. Honorable miembro de SPAC, vocal, honorario. Oye, pues ahora viene lo tuyo, vamos por el cierre de esto. Y ahora sí es donde vas a dejar tu filosofía aquí plasmada en nuestro podcast para que la gente que te escuche pues le aprenda o te marque o lo que quieras. ¿Qué está mal en el marketing y la publicidad hoy? Lo voy a llamar marketing. ¿Qué está mal en el marketing? ¿Qué ves? Y ahorita me comentaste algo de una enfermedad en las empresas. ¿De qué se trata eso? Así como las personas nos enfermamos durante la pandemia, las empresas también sufrieron de una enfermedad que finalmente, y eso te lo puedo decir porque todos los días que platico con un empresario, el tema y el dolor sigue siendo el mismo. Detectas un desenfoque. O sea, los negocios en un tema de sobrevivir modificaron su esencia. Y te pongo un ejemplo muy simple. Un restaurante pequeño que vendía sushi, que viene la pandemia, todo era venta al público, con mesas y todo, viene la pandemia, cierra, tiene que hacerlo por venta, por entrega a domicilio,
Y en el tema de sobrevivencia vende boneless, vende tortas del Chavo del Ocho y vende papitas y vende lo que pueda para sobrevivir, porque los costos los tenía encima. Entonces, cuando pasa la pandemia, entonces ya no sabe exactamente qué es. O sea, ya no es un sushi, entonces es un restaurante de boneless, es un restaurante de qué. Ese desenfoque, así tan simple como te lo explico, está sucediendo en todas las empresas. La gente sigue empeñada en vender productos. La gente sigue empeñada en vender servicios sin ninguna estrategia. Estamos siendo reactivos. ¿Cuál es la enfermedad? El desenfoque. ¿Y qué debe de vender? Si no vende productos y servicios, ¿qué debe vender? Para empezar, tiene que regresarse y analizar la marca. ¿Cuál es el ADN de la marca? ¿Cuál es el posicionamiento de la marca? ¿Cuál es la personalidad de la marca? Eso hay que analizarlo. Ahora, hacer un análisis del área comercial. ¿Quién tiene la gran verdad? ¿Quién tiene el verdadero termómetro? El área comercial. Y hay algo muy curioso. Yo veo las áreas comerciales desligadas de marketing. No hay comunicación. ¿Pero cómo las ligas? ¿Cómo las ligas? Por sobrevivencia. No, pero, o tienes que sobrevivir pero porque... estratégicamente, ¿cómo sugieres que las liguen? Te sientas en una mesa, se lo acabo de decir a un prospecto, y le digo, sentémonos, yo te vengo a ayudar a definir una estrategia, pero tenemos que sentar al de marketing, tenemos que sentar al del área comercial y a la dirección general y nosotros en una mesa para analizar la situación. Hay que analizar contexto, hay que analizar las ventas, hay que analizar todo. ¿Por qué? Porque a lo mejor de las 17 sucursales que tienes, 5 están perdiendo dinero. Y como subsidias con las buenas, las malas, pues realmente pues marketing no sabe qué hacer, ni lo trae en el radar, porque no hay data. O sea, la información ahí está, hay que analizarla. A lo mejor tengo 40 productos y solamente vendo 5. Y el resto, los otros 35, me hacen un gasto enorme. Entonces estoy subsidiando lo otro, pero no lo sé hasta que no tenga los datos correctos. O sea, quiero entender que también se debe meter finanzas al juego. Finanzas, tal vez. ¿O administración? Podría estar. Me interesa el tema comercial. Sí, pues, pero el número lo lleva también. Puedes invitarlo, aunque el enfoque de finanzas es muy seco y sí, muy lo frío, va a truncar, ¿no? Ahora, y una pregunta. Según tu visión, ¿cuál es una marca que no está enferma? ¿Cómo debe estar una marca que no esté enferma? Una marca que no esté enferma. Inclusive, si quieres decir un ejemplo, pues adelante, aquí no tenemos compromiso. No, fíjate que es genérico este asunto, porque cualquier negocio, y no importa el tamaño, no creas que estoy hablando de empresas pequeñas, estoy hablando de medianas y grandes. Muchas están cometiendo grandes errores haciendo reacciones diarias. No tienen ni siquiera un plan de marketing. O sea, ya sabemos lo que va a pasar de aquí a diciembre, pero nadie tiene ese plan y nadie está enterado. O lo tiene marketing, o nada más lo tiene ventas, pero nadie más lo tiene. Entonces, cada quien funciona de manera distinta. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que alinear. Una empresa bien alineada, con un propósito muy claro, es una empresa que va a tener permanencia y éxito. Por ejemplo, hace rato dijiste que tu ex socio se fue a trabajar a una compañía que iba llegando y dijiste el nombre, se llama Telcel. Todo el mundo la conocemos. Sí. Es cliente mío y todo el mundo trabajamos para ellos o compramos. Ellos son una marca que están bien, están alineados. Sí, lo único que creo yo que ellos tardaron en el tema de branding. Un logotipo viejísimo que apenas le acaban de quitar el icono, yo creo que hace 1 año, 2 años. Pero si ustedes ven en Google, analicen el logotipo de Telcel, yo creo que hasta hace 2 años tenía un telefonito así de esos que se abren aquí con una antena, con un icono a la izquierda. O sea, lo quitaron, lo hicieron nada más puro Telcel. Puro texto. Y creo yo que eso tardaron, desde mi punto de vista, fue algo que debían de haber actuado mucho más rápido. Si tú tienes un tema al centro, que es la innovación, tienes que ser congruente. Y muchos negocios ahorita vienen de segundas, terceras generaciones y se ven antiguos. O sea, hay un rompimiento entre lo que estás ofertando. Por aquí dices que eres innovador, que eres actual, que vas con las tendencias y volteas a ver el branding y es totalmente obsoleto, viejo. Las páginas web. Les voy a decir un detalle y yo creo que muchos ahorita en este momento, todos los que nos escuchan, métanse en modo incógnito a Google y busquen el giro de su negocio en esa ciudad. Llantas para automóvil en Obregón. Si aparecen ahí, bien. No lo hagan desde la búsqueda normal. Háganlo de incógnito para que no quede, porque ahí los algoritmos no se los van a arrojar.
Entonces, Eso se llama espionaje. no, se llama Mystery Shopper, no sé, es un buen ejercicio. Y luego que ya den con su página, entren. Si su página, que también es una consecuencia de la pandemia, comienza como nosotros, misión, visión, tírenla a la basura, están perdiendo el tiempo. Algo que nos dejó de la pandemia es la inmediatez. Rapidez. Inmediatez. El WhatsApp es una maravilla. Todo el mundo quiere que todo sea por WhatsApp. Todas las cotizaciones, las propuestas, los chats, todo tiene que ser por WhatsApp. Entonces, lo que realmente la gente está buscando es una solución cuando entra a Google. Quiero llantas para pick-up en Ciudad Obregón o en Culiacán o en Tijuana. Eso es lo que está buscando. Cuando aparece tu página web, porque a Google le gustan las páginas web, para eso está hecho, aparece el orden ese que te digo, nosotros, misión, visión, lo pierdes. ¿Qué es lo que tiene que estar primero? Pues llantas, servicios, certificaciones. Y finalmente la empresa. O sea, dame una solución a mi necesidad primaria, ¿no? Entonces, Claro. Todas las páginas web que empiecen con nosotros, Pues ahí está otro tip. hay que rediseñarlas. Pues amigos, ya estamos llegando a la parte final. Me quedan 2 preguntitas. Leonardo, eres una eminencia. Esto da como para un podcast de 5 horas, la verdad. No, gracias. Pero como pues tiene su formato, nos aventamos un próximo capítulo. Con mucho gusto, Estás invitado, claro que sí, con todo el gracias. favor de Dios. 2 preguntas. Pues como somos trato hecho, te pregunto, ¿para ti qué es un trato hecho? Un trato hecho es un compromiso personal, o sea, que debe de ser llevado a lo profesional y a toda tu vida. O sea, yo siempre he creído más en la fuerza de la palabra y un apretón de manos y una mirada a los ojos que un contrato. Un contrato se puede romper, pero cuando tú rompes un acuerdo, eso es algo que nunca te va a dejar. Siempre va a estar latente en tu mente que algo hiciste incorrecto y eso pues no puedes escapar, aunque digas que sí, ¿no? Excelente. Nosotros decimos que cerrar un trato no es cerrarlo, sino es abrir una brecha. Entonces, pues, Así es. coincidimos. Y por último, ya para dejarte, tienes un minuto para decir lo que tú quieras y dejarlo grabado aquí para la audiencia. Ok, buen punto. Es que hablo mucho, ¿no? Ya se dieron cuenta. Yo creo que en el tema profesional, yo les sugiero a todos los empresarios, a todas las empresas, que busquen a gente profesional. O sea, hay mucha distracción. O sea, hay muchas fórmulas mágicas. No existen las fórmulas mágicas. O sea, existe la experiencia, existe el conocimiento, existe la profesionalización, básicamente. Busquen a gente profesional. En el caso médico, nadie va con un mecánico a arreglarse temas del hígado, ni el corazón, ni nada, ¿no? O sea, buscas un especialista. Las empresas son como las personas. O sea, trata a tu empresa como si fuera una persona. Entonces, dale la importancia y la seriedad. Finalmente, pues muchos vivimos de una marca, vivimos y generamos mucho negocio, ¿no? Entonces, busquen profesionales que les puedan ayudar y que realmente confíen en ellos, ¿no? Yo creo que eso sería. Pues ahí está, el cierre de Leonardo. Yo quiero felicitarlo y la verdad que quiero dejar bien asentado en este capítulo y en los próximos que sigan, donde una persona como Leonardo, con gran experiencia, 37 años o más, y corriendo con ese entusiasmo y esa energía, aportando valor, actualizándose y estando de punta de lanza contra el resto de los que están naciendo, eso es llevar una batuta y eso es pues, asumir el liderazgo y el protagonismo que se necesita. Entonces, pues, no me queda más que despedirnos de este capítulo de su podcast Trato Hecho. Leonardo, gracias, que Dios te bendiga. Y algo importante, compartan conocimiento, no se queden con él, porque hay mucho que compartir de lo que estamos haciendo. Y compartan el capítulo. También. Nos vemos, bendiciones.